sistemática de las cuestiones al respecto de nuestra historia. En este momento vamos a estar conversando con quien, básicamente nos va a acompañar en esto de ilustrarnos al respecto de este momento de la historia argentina con, todavía yo diría, interrogantes interesantes, ¿no? Ricardo de Tito es historiador, está en línea. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bueno, gracias por compartir con nosotros este tramo de la mañana. Básicamente para preguntarle por el tema de algo que a mí siempre me ha intrigado, ¿no? Si uno mira la historia y lo que era el, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata de alguna manera era el patio trasero del poder español en el imperio, en las Américas, ¿no? Y lo curioso para mí siempre ha sido cómo en este lugar fue donde en realidad se dio, se marcó y se lanzó la gesta al respecto de la independencia, cuando por acumulación de poder, de conocimiento, las universidades estaban en el Alto Perú, casi mirando otros paralelismos con la historia, se debió haber iniciado en otro lado, ¿no? ¿Qué fuerza que tiene esa historia argentina desde un aspecto que me parece a mí nunca ha estado suficientemente valorado? Bueno, cabe señalar que la citación del Congreso en Tucumán no es en absoluto un hecho casual, ¿no es cierto? No, estamos en 1816 en un proceso de comienzo del desarrollo de las autonomías provinciales, a tal punto que existe toda una serie de provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental y en parte Córdoba, que por primera vez han elegido a su gobernador, haciendo uso de su soberanía y retomando el concepto que había dado origen en realidad al 25 de mayo, o sea que la soberanía vuelve al pueblo y el pueblo tiene que elegir a sus propios representantes. Lo curioso, ahora vuelvo a lo de Tucumán, es que varias de estas provincias en el que este proceso de soberanía popular sigue desarrollándose al punto de fomentar gobernadores propios, o sea, gobernadores no designados por el poder central, sino por los cabildos provinciales. Varias de estas provincias son justamente las que no participan del Congreso de Tucumán. Es una curiosidad histórica que tenemos en las Provincias Unidas, que Santa Fe, Entre Ríos, Santa Fe, la Mesopotamia, y bueno, y la Banda Oriental, que por entonces era también otra provincia del virreinato, del antiguo virreinato, nunca juraron la independencia del 9 de julio. Y sin embargo, sí lo hicieron tres provincias que actualmente están en el Alto Perú, están en Bolivia, digamos, que en su momento eran del Alto Perú. ¿Por qué Tucumán? Y bueno, Tucumán justamente fue una búsqueda de consenso, de dar respuesta desde el punto de vista regional a este proceso de autonomías, para que no apareciera nuevamente Buenos Aires como el eje digamos, del centralismo, la hermana mayor, como había dicho Paso en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, tratando de dar respuesta a este fenómeno de respeto a las provincias y a los cabildos provinciales. Teníamos una situación desde el punto de vista militar bastante compleja, porque por un lado, a fines de 1815, en la batalla de Sipe se había perdido prácticamente el control sobre el Alto Perú, estaba en poder de los realistas españoles, y comenzaba un proceso de lucha también desde las autonomías con las republiquetas, entre las que está la famosa de Juana Zurduy y Asensio Padilla, su marido, ¿no? Pero que fue un proceso, digamos, de lucha que se extendió 5 o 10 años, unos 5 años más. Entonces tenemos
junto con la citación de los delegados al Congreso en Tucumán, una amenaza en el norte, que es el Alto Perú ya en poder realista, Chile en poder de los realistas, y que, San Martín está organizando el ejército de los Andes, y además, algo que generalmente no se toma en cuenta, la amenaza sobre la Mesopotamia de los otros realistas, que eran los portugueses, que estaban amenazando penetrar en lo que es hoy territorio argentino, y que de hecho, a principios del año 17, ya se apoderan de Montevideo, y van a estar ahí hasta el año 21-22, controlando el poder de la banda oriental. O sea que estábamos militarmente rodeados, con Güemes en el norte. Yo digo que hay una especie de cuadrilátero que funcionó, con Güemes evitando que penetraran los realistas por el norte, con San Martín preparando el ejército de los Andes en el oeste, Pueyrredón nombrado director supremo a cargo del poder central en Buenos Aires y tratando de conseguir empréstitos, dinero, armas, y Artigas, que desde Arroyo de la China, o sea, lo que es Concepción del Uruguay, bloquea los intentos portugueses por el este. O sea, quiero, para los oyentes, que piensen en un país prácticamente rodeado de amenazas militares, ¿no? Claro. Bueno, justamente eso me parece que hace una dimensión que ¿cómo diría? Que la forma en que nos vinculamos con el conocimiento de la historia, quizás por necesidad, ha reducido, ¿no? Y no sé, siento que estamos en una época de revalorización al respecto de todo eso. Bueno, lo que pasa es que muchas veces se desvinculan, o cuesta en la enseñanza escolar, se suele ver los procesos como procesos separados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve el tema de la republiqueta por un lado. Artigas parece que fuera un héroe de los uruguayos y no del proceso de las Provincias Unidas. Y el ejército de los Andes parece que fuera San Martín en Cuyo haciendo una patriada. Y no es así, o sea, todos tenían conciencia de cuál era la situación general. Y es más, digamos, no hay que quitarle ningún título a San Martín. Él es el verdadero animador político de la independencia, el gestor político, el que presiona, por una sencilla razón. Las cartas así lo evidencian, ¿no? San Martín no podía iniciar la campaña hacia Chile y hacia Perú si no iba en nombre de un país independiente, porque era absurdo hacer, digamos, que un ejército en nombre de Fernando VII fuera a luchar contra Fernando VII. Claro. Entonces, San Martín, para iniciar sus movimientos, para cruzar los Andes, para lanzarse a semejante epopeya, tenía que ir en nombre de un país independiente. Y digámoslo, también destaquemos este hecho, la única parte de la vieja América hispana, desde México hasta Tierra del Fuego, que quedaba independiente en ese momento, era justamente esta zona de las Provincias Unidas, o sea, desde Jujuy y Salta hasta La Pampa, porque la Patagonia no estaba ocupada, o hasta Río Cuarto, para ser más preciso, y Mendoza, ¿no? O sea, era el único, el único territorio que los realistas españoles no habían logrado reconquistar, gracias a Belgrano, a la desobediencia de Belgrano, que en la batalla de Tucumán había impedido el avance en Tucumán y Salta, ¿no? En el año 12 y 13, en el año 13, frena, si no, los realistas hubieran bajado hasta Buenos Aires. Claro, bueno, ahí hay también una parte subestimada, ¿no? Creo que hacemos alguna expresión de rito al respecto de todo eso, del éxodo jujeño, de la saga de Güemes y los Gauchos, y no terminamos de darle una auténtica carnadura a nuestra historia. Siempre digo, a lo mejor nos ha faltado cine, ¿no? Para contar la historia.
Bueno, lo que pasa es que sí, por un lado hay quienes quieren nada más transformar esto en una historia de individuos, de héroes personales, y otros que le dan todo un toque folclórico. Por ejemplo, yo considero que es muy correcto el reconocimiento que se ha hecho a Güemes para ponerlo en el lugar de los más destacados patriotas de la época, ¿no? Pero siempre hay que recordar que los gauchos de Güemes fueron centenares de patriotas. En las republiquetas, además de Juan Azurduy y Asensio Padilla, hay el sacrificio de miles de gente del pueblo, ¿no? Obviamente. El ejército de los Andes tuvo como primer bastión a los libertos, o a correntinos, que San Martín fue a buscar a Corrientes, que era su patria, como se le decía entonces, su patria de origen, a gente humilde, ¿no? De las misiones. Quiero decir, siempre no hay que perder de vista que es imposible un proceso de independencia nacional como se logró en 1815, 1816, sin una participación decidida del pueblo. Muchas veces esto se lo oculta, digamos, como si los muertos en las batallas no tuvieran la dimensión real de haber dado su vida, ¿no? También es cierto que muchos de ellos fueron porque en la militarización de la sociedad no había prácticamente otra alternativa de trabajo que ser parte del ejército. Eso también es cierto, pero no le quita mérito a quien dio su vida, y estamos hablando de miles de personas, ni siquiera de centenares, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tiene que haber existido, digamos, un predicamento que generara una situación de fervor, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Artigas, que también es siempre condenado, algo así como del primer caudillo, o acusado de secesionista, es completamente injusto. Nosotros tendríamos que tenerlo en un nivel de reconocimiento, que es hasta curioso que los orientales, que los uruguayos lo hayan transformado en su héroe nacional, porque en realidad siempre Artigas planteó la unidad de las Provincias Unidas, o sea, y desde que es derrotado en el año 20 se me exilió en Paraguay, y jamás, hasta su muerte en 1850, pisó el Uruguay. O sea, su historia es casi más argentina que uruguaya en un sentido estricto, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿por qué? Porque nació en la banda oriental, pero bueno, la banda oriental en aquel momento era una provincia más de las Provincias Unidas. Así que, digamos, es como que tenemos, yo diría, que armar un poco el rompecabezas de la independencia. Después, por último, se discute también que el Congreso de Tucumán terminó dando en el año 19, digo por si los oyentes no lo saben, el mismo Congreso de Tucumán que declaró la independencia en el 16, en el 17 se traslada a Buenos Aires, y en el 19 hace la primera constitución, que es para lo que había sido citado como todo Congreso Constituyente. Esa constitución es rechazada por unitaria, y esto suele, desde algunas corrientes revisionistas de la historia, condenarse como una afrenta del porteñismo y de los intereses de la aduana de Buenos Aires, cosa que es cierta. O sea, nadie discute que no haya sido cierto que el primer Congreso Constituyente votó una constitución que abría las posibilidades a una monarquía, y que de hecho hubo comisionados, entre ellos el propio Belgrano, buscando algún monarca por Europa. Pero eso es completamente natural en 1818, 1819. El modelo republicano de la Revolución Francesa había fracasado, y la monarquía desde 1815, desde la caída de Napoleón, era el modelo político vigente en Europa. O sea, la monarquía constitucional o la monarquía con parlamentaria como la británica, era el modelo político lógico, imperante, mayoritario.
Solo Estados Unidos mantenía un régimen democrático republicano. Por lo tanto, las Provincias Unidas estaban, digamos, como adaptándose a la moda política del momento y digamos, al modelo, al régimen político imperante desde que la Santa Alianza derroca a Napoleón y bueno, y Europa vuelve a ser un país de reyes y monarquías. Entonces hay una condena ahí políticamente sesgada con la intención digamos, de inclinar la balanza en la perspectiva histórica a favor de los federales, cosa en la que yo también estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que eso es mezclar política con historia, y eso en general le hace muy mal a la historia, porque digamos la tiñe de miradas del presente para juzgar hechos del pasado, produciendo un anacronismo, o sea, una visión con valores que no se corresponden a los valores imperantes en el momento en que los hechos sucedieron. Sí, sin duda. Sin duda, comprender el contexto, bueno, por eso, digamos, ¿no? Esta es la idea y por eso estamos en esta conversación. De Tito, gracias, buena jornada, muy amable. Feliz Día de la Patria mañana. Bueno, un saludo para todos los malplatenses. Gracias. Roberto de Tito, historiador.